Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y hemos comenzado hoy con la secuencia de Pentecostés, este himno que se proclama en la liturgia de la solemnidad justo antes del Evangelio. Un himno que se le atribuye a Stephen Langton, y quien vivió entre el año 1150 y 1228 después de Cristo. Bueno, y llegamos hoy a la última etapa de nuestro recorrido con el tema El Espíritu Santo en las horas decisivas de Jesús. Ya en vísperas de Pentecostés, nuestro itinerario de esta semana, con el título general El Espíritu Santo, compañero inseparable de Jesús, ahora la conclusión llega en el momento justo en el momento en que vamos a empezar la celebración. Tenemos que concluir. Tomando como referencia algunos textos escogidos, vamos a analizar esta tarde cómo está presente el Espíritu Santo en el corazón del misterio pascual de Cristo. Vamos a partir ahora del Getsemaní, en la versión de Lucas, donde algunos padres de la Iglesia creen ver una alusión al Espíritu Santo en la función del ángel consolador. Luego, desde la perspectiva del Evangelio de Juan, nos vamos a detener en la muerte y la donación del Espíritu justo desde la cruz, según Juan, justo cuando el Señor inclina la cabeza y un agua brota de su costado. Y terminaremos con el soplo del Espíritu por parte del resucitado en el cenáculo, en Juan 20, donde impulsa con este soplo la misión apostólica y la obra del perdón de los pecados. Diré, en cuanto posible, una palabra pequeña, concreta, sobre el bautismo en el Espíritu al final. Esta promesa que se escuchó primero en boca de San Juan Bautista y que el mismo Jesús también va a colocar en sus labios. De esta manera, habiendo ahondado en esta perspectiva de apreciación que yo creo que es poco común, de la presencia y obra del Espíritu en la persona de Cristo, nuestro curso bíblico de esta semana, este curso de preparación de Pentecostés, nos deja ya en las puertas de la magna celebración. Y demos nuestro primer paso en esta tarde con la escena del Getsemaní. Es la escena más decisiva, la que da impulso a la pasión de Cristo. Estamos en la noche del Jueves Santo en el Getsemaní. Y aquí el Espíritu
es el ángel que viene a consolarlo. Es un punto de vista, que es el Espíritu, es un punto de vista de algunos padres de la Iglesia. El texto no lo dice propiamente el Espíritu, pero algunos padres de la Iglesia, en su lectura alegórica, vieron aquí una función del Espíritu. Ya lo voy a explicar. Leamos el texto de Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar les dijo: «Orad para no caer en tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía, oraba con mayor intensidad. Y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: «¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en tentación». En la agonía de Jesús, en su dura lucha para comprender lo que está ocurriendo, ese cerco violento que aprieta cada vez más en torno a él, frente a esa lucha para asumir desde dentro la necesidad de su pasión, resulta que desde el cielo un ángel viene a darle apoyo. Según algunos padres de la Iglesia del siglo IV después de Cristo, este ángel es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. De resto es coherente con la liturgia. Sabemos que en el canon romano, esta oración eucarística número 1, que oramos los sacerdotes cuando celebramos la Eucaristía, falta técnicamente la mención del Espíritu Santo después de la consagración, cuando se habla de la... Normalmente hay una epíclesis, una súplica también, no solo sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también sobre la comunidad. Y curiosamente no se menciona en esta oración el Espíritu Santo, sino un ángel, que cumple la misma función que se le atribuye al Espíritu en las demás oraciones eucarísticas. Dice así esta oración: «Te suplicamos, Dios omnipotente, que esta ofrenda llevada por manos de tu ángel, o por manos de tu ángel, sea llevada hasta el altar del cielo». En la tradición de la Iglesia entró entonces también esta comprensión. El ángel es el espíritu que eleva la ofrenda hasta el altar del cielo. El ángel intérprete es el espíritu de sabiduría y de inteligencia que nos ayuda en la tarea de encontrarle sentido al sufrimiento injusto que padece. Aquí es útil comprender cómo el espíritu, cómo el ángel en el relato viene a darle fuerza a Jesús. Lo confortaba, se refiere a fuerza. En griego es más bonito, es el verbo isgio, dar fuerza, fortalecer. No podía entrar Jesús en el camino de la pasión sin fuerza. Era un combate contra Satanás, según la óptica del evangelista Lucas. Viene a dar fuerza a Jesús, pero en este caso para darle una comprensión del porqué de este camino. ¿Por qué era necesaria la pasión? Y esta palabra necesidad es una palabra técnica. Jesús ha anunciado varias veces que su pasión es necesaria, que encaja con el plan de Dios. Esto es lo que quiere decir necesario, que encaja con el plan de Dios. Lo hace 3 veces en la subida a Jerusalén, según los evangelios sinópticos. Y las 3 veces los discípulos no lo entienden. Lucas lo extiende todavía, inclusive esta comprensión, más allá incluso de la muerte.
Jesús ya resucitó y los discípulos todavía siguen sin entender, como le pasa claramente a los discípulos de Maús. ¿Qué es esta necesidad? Ahondemos un poquito en esto. ¿Qué es esta necesidad? Ante todo, es una, digamos, tomémoslo desde este punto de vista, es una necesidad humana, sobre la cual ya habían meditado los sabios de Israel. No es sino mirar los primeros 2 capítulos del libro de la sabiduría. Esta necesidad humana consiste en entender cómo en un mundo injusto, porque así es, en un mundo injusto, el justo no puede ser sino perseguido. Quien se porta bien, en lugar de felicitarlo, más bien lo toman por tonto y hasta lo atacan, lo ponen de lado. Y el justo ha sido perseguido, contrapuesto, calumniado, puesto a un lado. Se dice en el texto, aquel que dice que es justo, veamos si viene Dios a ayudarlo. Pongámoslo a prueba y atormentémoslo. Veamos si es verdad que Dios viene a ayudarlo. Y esto que cito como ejemplo del libro de la sabiduría puede confirmarse a lo largo de la historia, hasta hoy. La historia confirma esta necesidad meramente humana, entender el por qué a los buenos les va mal y por qué a los malos les va bien. ¿Por qué yo? Comprender por qué esto ocurre y qué tiene que ver con el plan de Dios. Es la lucha de Jesús. A quien tiene sed de justicia, para quien tiene sed de justicia, quien la vive, quien la predica, quien la practica, le resultan enemigos que van a hacer todo lo posible por borrarlo del mapa. Se sufre mucha tensión, se la pasa mal, y esto ayer como hoy. Y Jesús podía haberse quedado callado. Incluso, perdonen, claro que nunca lo haría, pero es una tentación pasarse del lado de los injustos. Y ahí la hostilidad seguramente habría cesado. Era lo que ellos querían. Cuando en un grupo de malvados, pues ya se pasa para su cancha y acabó el problema. En cambio, manteniendo su fidelidad a la voluntad de Dios de una manera férrea, continuando en el hacer el bien del que venimos hablando desde el primer día, continuando en el hacer el bien, Jesús abonaba un terreno peligroso. Preparaba su rechazo, tanto de parte del poder religioso hebreo como del poder político romano. Esta es la necesidad que yo llamo aquí humana en la historia de la pasión. Con ella o sin ella, la comprensión que Jesús recibe del ángel que viene a consolarlo o a fortalecerlo, para ser más exacto, tiene que ver con la necesidad divina de dicha pasión. No en el sentido, aclaro, no en el sentido de que Dios quiera verlo crucificado. Atención. Es el rostro de Dios que una corriente espiritual ha predicado durante siglos y que en mi opinión ha hecho mucho daño. Como por ejemplo la vergonzosa teoría de la satisfacción, que pinta a un Dios airado contra el mundo, que gozaría viendo al Hijo de Dios sufrir en la cruz, derramar su sangre, para decir que ahora finalmente está satisfecho por todo el mal que le hemos hecho los hombres. Y entonces, según esta teología, estaríamos en paz, estaríamos a mano con esta satisfacción que viene de la muerte violenta de Jesús. ¿Saben? Cosas de este tipo se escuchaban en algunos ambientes cristianos hasta no hace mucho tiempo. Pero la necesidad divina de la pasión consiste en el hecho de que si Jesús, aún de frente al mal, a la violencia, continúa amando, continúa de frente haciendo la voluntad del Padre, que es una voluntad de amor hasta el fin, hasta el fondo, hasta ser capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, en este sentido,
Jesús hace la voluntad de Dios, ama hasta el fin, está en plena sintonía con Dios y entonces ajusta esta historia con el querer de Dios. Y esta es la necesidad divina, con el plan de Dios. Es de esta manera, no de otra. Por eso Jesús dice que comprende con dificultad que no sea hecha la de Él, sino la voluntad del Padre. Esa es la lucha interna de Jesús. Esa voluntad del Padre que es voluntad de amor y de perdón hasta el extremo, incluso frente a aquellos que no saben lo que hacen. Y está Jesús en este combate interno, en esta oración: no se haga mi voluntad sino la tuya. Por mí, Padre, que pase esta hora o aparta de mí esta copa. Pero al final la petición de Jesús es: no yo, sino tú, amado Padre. Y Jesús está en esta oración intensa, intensa hasta el sudor espeso como gotas de sangre, dice el evangelista Lucas. Y entonces podemos decir que el Espíritu Santo, como ángel que se presenta en esta página de Lucas, es una potencia que enseña a continuar amando hasta el fin. El Espíritu Santo ha sido desde el comienzo el Espíritu que sostiene a Jesús en la fidelidad. Así lo presentan todos los evangelios, y Lucas en particular, porque es el que en las tentaciones ha perfilado más la filiación de Jesús. Y hago aquí una actualización que espero no escandalice a nadie. Cada uno piense en sí mismo. Si se presentase una grave enfermedad, que no lo deseo, pero digamos, es un ejemplo. Si se presentase una grave enfermedad, es evidente que lo que uno le pide a Dios, ¿qué? ¿Qué es lo que le pide? La curación, claro, yo también. Pero no se dice que esta curación se dé necesariamente. Efectivamente, hay enfermedades que no se curan, por mucha oración que hagamos. Pero, puedo estar seguro en la fe, y no sin dificultad, sin elaboración interna, como Jesús en el Getsemaní, que Dios me dará el Espíritu Santo para sostenerme en la travesía de ese sufrimiento, para continuar amando en medio del dolor y para aceptar incluso el ser amado en medio de ella, incluso en la hora, incluso en el caso de que no se dé una curación física, en la hora de la muerte. De nuevo estamos aquí ante una dimensión del Espíritu Santo como el consolador, como el que viene a consolar. No estoy hablando en los términos del Evangelio de Juan, Paráclito. Aquí estoy hablando otra dimensión que aparece acá en Lucas. El que viene a dar fuerza, el que viene a consolar, el que viene a fortalecer, el que se pone a nuestro lado para sostenernos y levantarnos en la hora de la lucha interna, en la hora del combate decisivo en la vida. Y esto es lo que ha hecho el Espíritu con Jesús, el compañero inseparable. Y esto es lo que podemos estar seguros puede hacer con cada uno de nosotros. Como con Jesús, así también con nosotros. O sea, aprender a aceptar la lucha, el combate, y continuar fieles hasta el fin, amando hasta el fin. Incluso saber recibir ese amor de los poquitos que lo siguieron hasta la cruz. Y estando ya en la última parte del Evangelio, no podemos dejar de acercarnos ahora al cuarto Evangelio, donde se menciona el Espíritu Santo. Vamos a dar un paso más, vamos a avanzar. Hablar del cuarto Evangelio requiere otro lenguaje.
Es el Evangelio diferente, que se presenta con otras características. No es sino ver lo que ocurre, por ejemplo, en el diálogo con la samaritana, donde Jesús dice: llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en Jerusalén, ni tampoco en este monte, se refería a Garizim, en Samaria, sino en espíritu y en verdad. No es cuestión de lugar, sino en el Espíritu, que es el Espíritu Santo con E mayúscula, y en la verdad, que es la persona de Jesús, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O pensemos también en otros textos, como aquellos que enuncian las promesas del Espíritu Santo, que en estas últimas semanas, en las lecturas diarias del Evangelio de Juan en la liturgia, hemos venido considerando, y por eso no repito aquí. El Evangelio de Juan es un texto multiforme. Y aquí, quedándonos dentro del camino, sin salirnos de la ruta que venimos trazando desde el lunes, quisiera decir algo sobre la manera como el Espíritu, desde la perspectiva del cuarto Evangelio, el de Juan, actúa en la muerte y en la resurrección de Jesús, como el Espíritu también es compañero inseparable de Jesús a la hora de la muerte y la resurrección. Según la tradición que precede al cuarto Evangelio, la que ya estaba en los escritos que el evangelista Juan tenía a su disposición, la resurrección ocurre gracias a la potencia del Espíritu Santo. No me lo estoy inventando yo, está en la palabra de Dios. Romanos 1:4, que es uno de los textos más antiguos, de los textos cristológicos más antiguos, se los puedo asegurar. Los estudios recientes lo han ratificado. Y ahí dice: Jesucristo, nuestro Señor, fue constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santificación, mediante la resurrección de entre los muertos. Está clarísimo. Las primeras comunidades, la iglesia de los orígenes, veía la presencia del Espíritu en la obra de la resurrección de Cristo, en la persona de Él. El Espíritu Santo es resucitador, dice Romanos 1-4, y esto lo va a ratificar en los primeros 5 versículos del capítulo 8 de Romanos. En Lucas, en la obra lucana, en los Hechos de los Apóstoles 2:33, lo va a decir también claramente Pedro en la predicación del día de Pentecostés. A este Jesús Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos. Exaltado por tanto a la diestra de Dios, después de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que había prometido, Él lo ha derramado, así como han visto que acaba de pasar, dice Pedro. Pues el evangelista Juan ha recibido estos datos de la tradición que le precede, datos en los cuales se puede ver cómo el Espíritu Santo es la potencia que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Y él ha expresado esto de una manera nueva en las últimas 3 páginas de su evangelio. Y la primera cita que tenemos que mirar al respecto la encontramos en Juan 19, 28 al 30. La entrega del Espíritu Santo por parte del crucificado en el momento de la muerte. Juan 19, 28 al 30 dice: sabiendo que todo se había cumplido, a fin de que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Y había allí un vaso lleno de vinagre. Pusieron una esponja llena de aceite en una caña y se la acercaron a la boca. Después de haber bebido el vinagre, Jesús dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La manera como Jesús muere es diferente en cada uno de los 4 evangelios. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se habla de una muerte como expiración.
Bueno, hay un matiz entre cada evangelio, pero coinciden que Jesús expiró, o sea, murió. En Juan, en cambio, hay una afirmación completamente diferente. Entregó el Espíritu. En griego, paredoken ton neuma. El verbo paradidomai, donde viene paradosis, la entrega, la transmisión, la donación, es un término que también tiene mucha riqueza de significado por el uso que tienen los evangelios. Paredoken ton neuma, entregó el Espíritu. Son palabras profundas. La Iglesia nos invita a meditarlas cada Viernes Santo, justo en el centro del Triduo Pascual, en la acción litúrgica del viernes por la tarde. Y esta frase del narrador, entregó el Espíritu, paredoken ton neuma, es potente. Y podríamos decir al respecto un par de cosas. Al comienzo del Evangelio, Juan Bautista había presentado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía esa capacidad a causa de su santidad que le derivaba del Espíritu Santo, que había descendido y morado sobre él, como dice la versión del bautismo en este cuarto Evangelio. Aquel sobre el cual veas descender y habitar el Espíritu, Él es quien bautiza en Espíritu Santo. El Cordero de Dios vino para traer la remisión del pecado a muchos, y está habilitado para esto gracias a la potencia del Espíritu. Y solo Él, como voy a anotar dentro de un momento, solo Él puede perdonar los pecados. Al inicio, Juan dice otra cosa. En Juan 3:34, y de nuevo es Juan Bautista quien habla, se dice: aquel que Dios ha mandado dice la palabra de Dios y da el Espíritu sin medida. No dice inicialmente que da el perdón, sino que da el Espíritu sin medida. Sin embargo, va en esta dirección. Atención, si he citado lo de que quita el pecado, Cordero que quita el pecado, al principio es por algo. Luego lo que se dice que lo que da es el Espíritu sin medida. Y esto de que da el Espíritu sin medida deja entender entonces que es el que perdona el pecado. Esta es una promesa del Espíritu y una esperanza del perdón. Al final, después de tantas cosas que ya han pasado, en el Evangelio, lo atravieso rápidamente mis páginas y vuelvo al capítulo 19, todo esto se cumple, sobre todo en la cruz. Para el Evangelio de Juan, Jesús crucificado no es uno que muriendo expira, sino uno que entrega, que infunde el Espíritu Santo como remisión de los pecados de todo el mundo. En esa cruz Él es el Cordero, como lo enfatiza bien este cuarto Evangelio. Él es el Cordero y muere a la hora del Cordero, y lo dice expresamente más adelante. Y esto hay que asociarlo entonces con el soplo del Espíritu, que Jesús hace en el momento en que muere. Por tanto, lo que Juan había anunciado desde el principio ahora se cumple en la muerte de Jesús. Es por esto que esta es la hora, como le gusta repetir a este Evangelio, la hora de la glorificación, la hora que Jesús siempre ha deseado, esa hora en la que Jesús muestra que ama hasta el fin. Es interesante cuando uno lee con alguna frecuencia el Evangelio de Juan, cómo las cosas que al principio parecen simples de repente se vuelven complejas, pero de tanto leer y orar se te vuelven a volver simples. Esa es una particularidad de este Evangelio. Juan tiene como una red bien articulada de links internos dentro de todo el Evangelio. Y cuando uno lo lee despacio, lo va deshilando al principio con cierta dificultad. Después vas viendo cómo se aclara todo.
Al principio, cuando uno ve de lejos, ve todo muy difuso, a menos que se quede solo con frases de cajón, como ocurre a veces. Pero luego, si tú miras los textos completos y vas examinando los paralelos, los reenvíos, las conexiones que crecen y crecen y crecen sin parar, entiendes cuál es el mensaje de este Evangelio. Cuando el narrador del Evangelio de Juan dice como frase de apertura de la pasión de Jesús en 13:1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, nos está conectando con todo esto que hemos visto. ¿Qué quiere decir hasta el extremo, hasta el fin? Es claro que hasta la cruz, hasta cumplir su misión, un cumplimiento que enseguida se aclara más, hasta entregar el Espíritu, que es la remisión de los pecados. Y es por esto que la cruz es el último acto de un viviente. ¿Qué es el último acto de un viviente? Es la consignación de su espíritu, de su respiración santa. Notemos que, miren el texto, primero Jesús inclina la cabeza y después infunde el espíritu. Atención, es el movimiento contrario de lo que ocurre normalmente cuando una persona muere. Primero bota el aliento y enseguida inclina la cabeza. Eso es lo normal. Jesús hizo al revés. Y esto para decir, el Evangelio, para decirnos que es la acción de un viviente, no de un muerto. No es una simple expiración, es la acción de un viviente. Y es así como comienza la nueva creación. La Ruaj, que venimos hablando desde el lunes. El soplo vital, el soplo divino. Y desde ese día han comenzado los tiempos de la salvación. Desde ese día el Espíritu ha sido infundido sobre todo el cosmos. Desde ese día ha hecho la efusión del Espíritu sobre toda la humanidad, como lo habían ya entrevisto los profetas. El Espíritu nuevo aleteando sobre toda la creación. Comienza de verdad la nueva creación cantada por los profetas y celebrada luego por el Nuevo Testamento. Pero esta nueva creación, como ocurre con los dones de Dios, tiene que vérselas con nuestra capacidad para acogerla y para dejarla entrar en nuestras vidas. El don está ahí, en las manos extendidas del Señor. Pero yo lo recibo. Para que el don funcione, yo tengo que acogerlo. El Espíritu es infundido, pero nosotros a veces no lo recibimos. Jesús da inicio entonces aquí a una transmisión infinita de amor, a una nueva y definitiva tradición que es transmisión vinculada por el Espíritu, dado sin medida. ¿Y nosotros estamos a la altura? Hagámonos esta tarde esa pregunta. Lo difícil no es entender los textos bíblicos, es dejar que lo que ahí dice ocurra en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿me dejo inspirar? Padre de los padres.
espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, es mi descanso. Suave tregua en la fatiga, fresco en horas de boturno, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra, el rostro de lo inmundo. Llueve tú nuestra sequía, ven y toma todo lo que es vívido, funde el témpano, encamina nuestras vidas. A los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito al esfuerzo, salvación e inacabable alegría. El don está ofrecido, pero nosotros lo recibimos, nos ponemos a la altura, nos dejamos inspirar por este espíritu infundido en nosotros. La respuesta va a llegar al final del Evangelio, en el capítulo 20 de Juan. Pero antes de llegar allá, nos falta otro detalle. Todavía en la cruz. Seguimos todavía en la cruz. Un detalle que también es una particularidad del Evangelio de Juan. Y está en el capítulo 19, versículo 34. Jesús ya murió, pero la revelación no ha terminado. O mejor, la entrega tampoco ha terminado. Jesús sigue entregando su don, sus dones. Y entonces, en medio de una situación que parece anecdótica, de repente tenemos otro signo que es propio en Juan. Ya había que bajar rápidamente, había que ya llegaba el día de la fiesta y había que bajar los cuerpos de los crucificados. Y los soldados se preocupan y entonces van donde el primer crucificado, no Jesús, él era el último, y ¡pam!, le dan un trancazo y muere, descuelga y muere. Lo mismo ocurre con el otro. Y cuando llegan donde Jesús, resulta que ya está muerto. Y confirman la muerte de Jesús con un gesto poco quirúrgico, poco médico, es brutal en realidad.
El soldado toma la lanza y se la hunde en el pecho para verificar la muerte de Jesús. Y dice el texto, uno de los soldados, no le quebraron a Jesús los huesos como a los otros, que es un detalle que también tiene que ver con el cordero, que no se podía quebrar, tener hueso quebrado, es un detalle que Juan observa, el cumplimiento de esto en la línea del cordero. Y entonces ocurre que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y dice el texto, y al instante brotó sangre y agua. Si yo les preguntara ahora, ¿cómo entienden ustedes esto del sangre y el agua? Yo sé lo que me van a decir. San Agustín, el gran Agustín, hizo una interpretación alegórica de este momento. Y él dijo que se trataba de los sacramentos, un anuncio de los sacramentos de la Iglesia. La Eucaristía en la sangre y el bautismo en el agua. Así está en el catecismo, así está en la doctrina, así están todas las oraciones, y así repetimos nosotros todos como loritos. Yo no entro a desmentir a San Agustín, ¿qué tal? Ni más faltaba, por Dios. Así es, pero es una lectura alegórica. Si nosotros, una lectura alegórica asumida por la tradición más legítima de la Iglesia, pero si nosotros queremos pensarlo con Juan, al interior del mismo texto, vamos a encontrar una nueva pista. Del costado de Jesús brotó sangre, quiere decir, se derramó, entregó su vida hasta el extremo, hasta el final, su vida, su existencia, la sangre, y al final, agua. No entramos aquí en detalles médicos, si era la hiel o era... No, es un Jesús que se vacía completamente, y el detalle del agua, Juan ya lo había anticipado. Ya les dije que hay una red de conexiones internas dentro del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 7, versículos 37 al 38, nos encontramos con este texto, una profecía del mismo Jesús. Dice así, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús estaba allí y clamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Pues resulta que ya estamos en la hora de la glorificación, ya estamos en el Calvario, Jesús ya murió. Y entonces, ¿cuál es el don? El don del río, de un río de agua viva. Como dice aquí, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Hagan la conexión. Y el evangelista Juan hace la interpretación, no nosotros, es él el quien la hace. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Cuando lo dijo en el capítulo 17, dice, todavía no había sido dado el Espíritu. Pero ahora, ¿qué hay que entender? Y resulta que el simbolismo del agua atraviesa el Evangelio de Juan. Yo le digo a mis estudiantes de Biblia, miren, cuidado con el Evangelio de Juan, es un evangelio muy acuático. Y les hago la broma, miren, que toda la humedad que tiene este evangelio en cada página, porque es que cada nada está hablando de agua. Algunos pasajes, por ejemplo, en el diálogo con Nicodemo, en el capítulo 3, dice, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del espíritu, miren la correlación entre agua y espíritu, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. Agua y nacimiento van de la mano, y este nacimiento lo da el espíritu, que es el agua. En el capítulo 4, pasen la página, yo sé que ya lo están pensando, la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría un torrente de agua viva que salta para la vida eterna. Está en Juan capítulo 4, versículo 5.
Y la samaritana le replica, pero si tú no tienes ni con qué sacar el agua. Bueno, no le entendió. Y Jesús le va aclarando. Jesús la va aclarando hasta que en el versículo 14 Jesús le dice, oye niña, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente. Miren el capítulo 7, la fuente que emana. Una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Bueno, y podríamos seguir mirando el capítulo 5, la piscina de Betesda, agua, y Jesús es esa agua, no lo cura el agua, sino Jesús. Y en el capítulo 9 Jesús lo manda a otra piscina, a la de Siloé, y de nuevo estamos siempre dentro del mismo orden de ideas. El punto es, este don se cumple en la cruz. Jesús ya ha sido glorificado y entonces se hacen realidad las palabras de Juan 7, 37, 39, del mismo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Con esto se refirió al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Bueno, tenemos entonces en el momento de la muerte Espíritu, Ruaj, soplo, y todavía del mismo cuerpo de Jesús, el Espíritu, en la simbología tan rica del agua, de la fuente de agua que emana del cuerpo de Jesús, junto con el don de su vida, por eso sangre y agua. Como vimos, veníamos comentando aquí en esta parte de Juan, de nuestra lectura de Juan, Jesús da inicio a una transmisión desde la cruz, a una transmisión infinita de amor, a una nueva y definitiva transmisión, tradición vehiculada por el Espíritu dado sin medida. Y yo preguntaba, ¿pero estamos a la altura? ¿Me dejo inspirar? ¿Yo dejo que esto suceda en mí? Y entonces ahora sí, la respuesta llega al final del Evangelio, Juan capítulo 20. Es el primer día de la semana, que es un día único, un día infinito. Es el día de la resurrección de Jesús. Y esta es la página que precede al encuentro de Jesús con Tomás. Jesús se manifiesta a los suyos, sus discípulos y amigos están encerrados en casa, muertos del susto, y Jesús entonces viene. Se pone en medio de ellos. A mí esto me impresiona. Jesús en medio de una comunidad temblorosa. Estando con las puertas cerradas, Jesús viene, se pone en medio y les dice, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, la paz esté con ustedes, vida plena para ustedes. Es el ofrecimiento mesiánico, esa es la paz, el ofrecimiento mesiánico por excelencia, esa paz que transmite vida en abundancia. Es el cumplimiento de otra promesa de Jesús. Les doy la paz, mi paz les dejo, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. Y antes, en un texto aquí que comentamos ampliamente esta semana, Jesús ha dicho, en el mundo ustedes tendrán tribulación, pero ánimo, confianza, yo he vencido al mundo, o mejor, yo he vencido a la mundaneidad. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Es lo que Jesús promete una y otra vez en los discursos de despedida. Y Jesús ha hecho precisamente esto. Se muestra a sus amigos, se muestra con las heridas del amor, las heridas de la pasión, del amor hasta el fin y hasta el fondo, de la entrega total. No hay aquí en Juan ningún golpe de escena, ningún golpe de efecto. Su cuerpo resucitado es siempre el cuerpo del crucificado. Por eso muestra las llagas de la pasión. Él es el crucificado resucitado desde ahora y por siempre. En Dios ahora hay un cuerpo humano resucitado, un cuerpo que lleva inscritas en sí las heridas de la pasión. Y esta es una necesidad, vuelvo al término que utilicé al comienzo de esta intervención de hoy, es una necesidad paradójica. Jesús está presente con un cuerpo que no nos lo imaginamos como el nuestro,
como un cadáver reanimado. No, es otra cosa. Es un cuerpo que se hace presente cuando las puertas están cerradas. Por lo tanto, es un cuerpo glorioso, que no está sujeto a las coordenadas del tiempo y del espacio, y que con todo se manifiesta llevando las marcas de la pasión y del sufrimiento. La vida entonces puede recomenzar desde la tristeza desesperada. La comunidad de los amigos de Jesús pasa de la tristeza a la alegría. ¿Recuerdan aquel tema de la mujer cuando da luz? Los discípulos, cuando reciben esto, entonces se alegran, anota el narrador, y se alegraron al ver al Señor. Y entonces, de nuevo, se les da la posibilidad de recomenzar. Y en este momento en el que los discípulos se ponen contentos, Jesús vuelve al ataque con otra frase. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Saben, tal vez sea una de las declaraciones de amor y de amistad más lindas que yo conozco. Como Él, también nosotros, desde el punto de vista de la potencia que ha animado su vida. Como el Padre me mandó, también yo a ustedes. Y esto lo aclara con un gesto y con una palabra. ¿Qué hizo y qué dijo Jesús? Primero sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y enseguida les dijo, y reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Este es el Espíritu que ha aleteado ya en la cruz. Este Espíritu que recrea, que es potencia de amor y que ahora es dado a los suyos. Es dado a los suyos para que puedan hacer lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él hace? Si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz. Y entonces la tarea es perdonar los pecados. A quienes se los perdonen les quedarán perdonados, y a quienes no, pues no les quedarán perdonados. Lo que cuenta es el comprender cómo a través de esta expresión tan semítica se quiere decir que esa potencia que ha animado la vida de Jesús, esa potencia que ha infundido desde lo alto de la cruz, esa potencia es la que Él da en cuanto resucitado, y ella anima a perdonar los pecados. Les pregunto, ¿cuál es el signo por el cual se reconoce que somos discípulos de Jesús? Lo tienen en la punta de la lengua, ¿verdad? Juan 13:35. En esto reconocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, si se tienen amor. Y ahora de nuevo la red de links, las conexiones, ¡pum!, los cablecitos internos de Juan. Este amor tiene como vértice la capacidad de perdonar los pecados. Amar no es simplemente quererse, es perdonarse una y otra vez y a fondo. Esta es la cumbre de la acción del Espíritu Santo cuando la consideramos desde su relación con Jesús. La capacidad de perdonar, de reconstruir vidas, de tejer relaciones rotas, de recomenzar desde un nuevo fundamento y de proyectarse más allá de lo que uno ya daba por perdido. Quisiera agregar algo más sobre este mandato de perdonar pecados, que es el mandato último que Jesús le da a los apóstoles en el Evangelio de Juan. En Lucas se va a decir algo parecido, por cierto. En Lucas 24, 47 al 49, Jesús manda a los discípulos para que prediquen la conversión. Por supuesto, sobre la base de su pasión, muerte y resurrección, la conversión para el perdón de los pecados. Y enseguida anuncia la promesa del Padre, el poder de lo alto. Pero mi consideración es esta. Hay pecados, escúcheme esto, hay pecados profundos. Hay pecados que hieren la alianza. Cualquier forma de alianza entre los seres humanos. Pecados que nosotros no conseguimos perdonar. No porque seamos malvados o duros de corazón, sino porque sentimos ese pecado como una herida profunda,
y nos supera. No conseguimos superarlo. Son momentos en los que uno, aunque quiere, siente que no basta con decir voy a empezar de nuevo. Y así tranquilamente seguir la vida. Y uno se da cuenta que no, y se estrella una y otra vez. Son pecados difíciles. Hay pecados difíciles que no conseguimos perdonar, ni en nosotros ni en los otros. Y a mí me llama la atención, en un pasaje del Evangelio de Lucas, sigo todavía en el ámbito de la pasión del Señor y su resurrección, en la cruz Jesús ha orado así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí esto me impresiona. Conocemos muy bien esta palabra de Jesús. Y ocurre aquí algo importante, muy importante. Jesús delega al Padre, remite al Padre aquello que no consigue perdonar. Solo no lo hace. Le dice al Padre, hazlo tú. Yo te digo, Padre, en qué punto están las cosas, pero te dejo a ti la tarea. No siempre estamos en grado de perdonar. El camino para llegar al perdón no es fácil. Algunas veces sí, pero no nos digamos mentiras, no es fácil, es trabajoso. Es un camino que requiere remitirle a Dios nuestras incapacidades, nuestras impotencias, nuestras parálisis. Podemos decir entonces una vez más, mi leitmotiv, mi estribillo de esta semana: así como Jesús, también nosotros. Dejemos al Padre que cumpla en la potencia del Espíritu Santo aquello que para nosotros muchas veces es imposible, y confiemos en que Él lo hará en este amor que nos tiene. Dame el Espíritu para que seas tú quien haga esta obra. Y es así como nosotros invocamos el Espíritu. Incluso cuando las cosas nos quedan grandes, cuando nos superan, cuando pueden más que nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores intenciones. Sobre todo cuando no conseguimos perdonarnos o perdonar a otros. Esto es lo que ha recogido de forma admirable la secuencia de Pentecostés que oré al principio de este último encuentro, y que mañana, en el día de Pentecostés, escucharemos en la Eucaristía antes del Evangelio. Se los recomiendo. Todo el tiempo habla de nuestra impotencia para decir cómo todo esto se hace posible en la obra del Espíritu. Todo aquello que yo no puedo. Y concluimos, ahora sí, concluimos nuestro recorrido. Al terminar este itinerario que nos ha traído hasta aquí, desde la concepción por obra del Espíritu Santo en Jesús, hasta su resurrección, una nueva concepción, una nueva creación, yo quisiera volver al comienzo del Evangelio un instante. Me refiero a una palabra pronunciada por Juan Bautista antes de sumergir a Jesús en el Jordán, una palabra que Jesús va a repetir después de su resurrección: el bautismo en el Espíritu. En Marcos, capítulo 1, versículos 7 y 8, leemos esto. Juan predicaba: detrás de mí viene, esto es bonito en griego, deutohopisomo, el que camina detrás de mí, que es una fórmula técnica de discipulado. Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Y sigue: yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. El término bautismo, como comentamos en nuestro segundo encuentro, significa inmersión. Él los sumergirá en Espíritu Santo. Y Mateo y Lucas completan: en Espíritu Santo y fuego. La versión de Juan es también muy linda. En Juan 1:33 dice Juan Bautista: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza
en el Espíritu Santo. Tenemos aquí en la conciencia de Juan Bautista dos bautismos diferentes, uno en agua y el otro en el Espíritu Santo, que es la gran novedad del Mesías. Ese Espíritu de Dios que el Mesías posee en abundancia y en plenitud. Él lo da sin medida. Ese Espíritu que Jesús, como hemos visto, da y da siempre a quienes creen en Él, a quienes se abren a Él. Aun cuando es mi deseo, no lo puedo hacer porque ya se me acabó el tiempo, me gustaría hablar más del bautismo en el Espíritu. Pero para consuelo de todos ustedes, esta semana, y ya desde el Seminario de Vida en el Espíritu que hicimos aquí en la emisora, la semana todavía desde hace 15 días, este tema ha sido desarrollado por Cantalamessa, por Darty, por muchos predicadores, por el Padre John Mario, por el Padre Javier. Por lo tanto, quedo tranquilo de que no ahonde más en el tema. Simplemente permítame una palabrita. ¿Cómo entender? Al menos una. ¿Cómo entender este bautismo en el Espíritu Santo? Según Lucas, es la efusión que ocurre en Pentecostés 50 días después de la Pascua. Según Juan, es lo que ocurre el día de la resurrección en el cenáculo, en el texto que acabamos de escuchar. La inmersión en el Espíritu Santo es una promesa que primero suena en boca de Juan, como escuchamos, y luego en la del mismo Jesús. Es una palabra que en Juan nace del silencio en el desierto, y en el caso de Jesús, de su misma experiencia personal del Espíritu como compañero inseparable, y que me lo va a entregar a mí como mi compañero inseparable. A Juan el Bautista, le costó una vida entender el cumplimiento de esta promesa. Por eso si en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 3, anunció Juan este bautismo en el Espíritu, y vamos en el capítulo 7 de Lucas y resulta que Juan Bautista tiene la duda si bautizó al que era, porque no ve que ocurra nada. Y entonces manda a sus discípulos a preguntarle, oye, pregunten a ver si él es el Mesías o si a ver si bautizo a otro, a ver qué es la cosa. Y la respuesta de Jesús a los enviados de Juan es esta: díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7:22. Y Juan va a recibir con confianza estas palabras que Jesús le manda a decir. Juan Bautista deja a Jesús pronunciar la última palabra sobre él mismo y luego se va en silencio hacia su muerte violenta, una muerte que también le espera a Jesús. El bautismo ya está ocurriendo en el mismo ministerio de Jesús. Ha comenzado en esta transformación de las personas, en aquello que Jesús había anunciado que iba a ser ungido por el Espíritu, como lo dijo en la sinagoga de Nazaret. Liberación, transformación en el perdón de los pecados, anuncio de misericordia. Jesús en Lucas 11:20 dice: si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, el Espíritu Santo, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y esta es una palabra que hay que leer al lado del bautismo en el Espíritu, de la inmersión en el Espíritu. Es el reino de Dios, el reino que Dios quiere implantar, que es victoria sobre el mal, que es soberanía, señorío de Dios en el terreno de mi existencia, que comienza en la persona de Jesús y sigue obrando por medio del Espíritu Santo. El reino llega de forma humilde en los caminos de Galilea y de Judea en el ministerio de Jesús. El cumplimiento se reenvía a la cruz, a la resurrección y a Pentecostés, y sigue más allá en los caminos de la historia. Y esto, mis amigos, es lo que celebramos. Esa apertura al infinito de Dios. Lo que se nos pide ahora, en nuestro aquí y ahora, en las pequeñas primicias de nuestra experiencia de hoy cotidiana, es estar convencidos de que el fuego del Espíritu en el cual Jesús nos sumergirá es una realidad de vida.
Una realidad de vida que debe darnos fuerza y valentía, ya, aquí, ahora, en este momento. Ese fuego que hace caer las escorias y que hará brillar el metal precioso que hay en cada uno para que aparezca la obra maestra final de Dios en mí. Y no debe darnos miedo. Su finalidad no es la destrucción, sino la liberación. Nos hace recomenzar purificados en este fuego de amor y revitalizados por la potencia viva del Señor que nos habita, como habitó a Jesús. Esta promesa se cumple, y si nos abrimos, pueden ocurrir cosas maravillosas en ti y en mí. Estamos llamados a invocar. Estamos llamados a invocar de nuevo este Espíritu que siempre nos es dado. Él es el compañero inseparable de Jesús. Él es el amigo fiel de cada uno de nosotros. Fuente de vida que nos habita. Termino con permiso de ustedes, con una oración de un sacerdote santo. Todavía no está canonizado, pero aquí en el Minuto de Dios lo apreciamos un montón. Se llamaba el padre Emiliano Tardif. Este sacerdote canadiense que gastó su vida aquí en América Latina, predicando, ayudando, sanando, tanto bien que hizo, nos regaló esta oración de Pentecostés. Espíritu Santo, eres viento, llévame donde quieras. Eres brisa, déjame respirar lo nuevo. Eres fuerza, levántame del suelo. Eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nútreme de tu savia. Eres luz, ilumíname con tus rayos. Eres calor, calienta mi existencia. Eres libertad, hazme libre. Eres fecundidad, cúbreme con tu sombra. Eres agua viva, dame de beber. Eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Luz de Dios, disipa la tiniebla de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Vida de Dios, destruye las sombras de mi muerte y resucítame. Ven, Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador, Espíritu Sanador y Pacificador. Amén. La historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan.